Comenzamos la semana de inmediato. Vamos a hablar con el ministro de Educación, Ricardo Cuenca, porque el día de hoy hemos conocido anuncios importantes. Entre otras cosas, el 22% de escuelas en zonas rurales podría retomar las clases presenciales en abril. Vamos a comunicarnos de inmediato con el ministro para que nos ofrezca mayores detalles acerca de este anuncio. Ministro, buenas noches y gracias por estar aquí en Canal N. Muy buenas noches, Mávila, y al contrario, muchas gracias por su invitación. Lo escuchamos, es un porcentaje menor, pero el solo hecho de que se pueda ya poner como fecha abril para el inicio de algún tipo de asistencia presencial en los colegios, la verdad suena importante, tomando en cuenta la situación de la pandemia y cómo estamos manejándola hasta el momento. Sin duda, y además es un día con mucho optimismo y con muy buen ánimo. Mávila, acabo de recibir el reporte a las 20 horas del 80% de las UGELs en el país y lo quiero compartir aquí con usted porque el 70% de los estudiantes se ha podido conectar el día de hoy al primer día de clases. El 91% de estudiantes, de docentes, han estado ya trabajando con sus estudiantes. Y esto nos llena de mucho optimismo y por eso quiero empezar agradeciéndole muchísimo a las maestras, a los maestros, a los padres de familia, a los estudiantes, porque estamos demostrando que a pesar de todos los problemas es posible salir adelante con este muy buen indicador de inicio del año escolar. No tiene que envidiarle nada a los años, entre comillas, normales que tuvimos del 2019 hacia atrás. Hay regiones que han llegado casi al 100% y entonces nos llena de optimismo el saber que podemos empezar hoy, 15 de marzo, el año escolar 2021. De acuerdo, ministro, pero no todas son buenas noticias. Hay problemas de conectividad a nivel nacional. Algunos testimonios que nos han llegado desde Arequipa, Piura, Puno, en la isla de los Uros, por ejemplo. Walter Yuntari, expresidente de APAF, ha explicado las dificultades que tienen las familias para ayudar a que sus hijos estudien a distancia. Helio Caña, decano del Colegio de Docentes del Perú, ha destacado que si bien los profesores han tenido más tiempo para adaptar sus clases a la virtualidad, la falta de conectividad persiste. ¿Qué se puede hacer, digamos, en medio de una situación compleja como la que vivimos, para paralelamente ir poco a poco solucionando este problema todavía? ¿Qué estamos haciendo? Diría yo, no qué podemos hacer. Felizmente, a pesar de los terribles problemas de conectividad que arrastran al país durante muchos años y que finalmente termina siendo un viejo problema del país, no solo en educación, sino en general en conectividad, hemos planteado una estrategia que incluye un trabajo muy coordinado con el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, que incluye, solo para darle algunos datos, tener ya alrededor de 27,000 y poco más de 26,000 escuelas con conectividad a partir de los contratos que ha hecho el Ministerio de Educación. Se han lanzado ya para 4 regiones de la Amazonía peruana: Loreto, Ucayali, Madre de Dios y Amazonas, el conectar a 1,000 escuelas de zonas rurales de la Amazonía, 6,500 plazas públicas con internet inalámbrica gratuita. Y creo que eso es parte de un avance, además de lo que los gobiernos regionales están haciendo ya con el tema de instalación de antenas en el marco del Programa Nacional de Telecomunicaciones del Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Y si bien es cierto, aún nos falta, Mávila, estamos avanzando en ir cubriendo un porcentaje importante en estos primeros meses para poder generar esta conectividad que no solo sirve para la educación, sino en general para poder interactuar con las personas en general, ¿no? Ustedes han mapeado el país, tienen una idea, un diagnóstico preciso sobre la conectividad y lo que falta hacer. Leía, por ejemplo, las sugerencias de Marilú Martens, ex ministra de Educación, quien ha señalado que ante la falta de acceso a Internet debería fortalecerse vías como el aprendizaje a través de la radio, la televisión, por ejemplo, en el caso de la educación rural. Sin duda, y es por eso que tenemos preparado una estrategia de aquello que aprendimos, Mávila, el año pasado. El año pasado el Estado hizo un esfuerzo enorme por atender la emergencia sin saber todos cómo debíamos actuar frente a ella.
y emprendió una iniciativa fundamental como Aprendo en Casa, que luego de las evaluaciones externas e internas en el propio Ministerio de Educación, se ha incorporado una propuesta pedagógica para el retorno del año 2021, que incluye insertarla en la manera como pedagógicamente tenemos que atender este año, que se lo resumo muy brevemente si me lo permite. Por favor. Entre enero y febrero se trabajó con las carpetas de recuperación con aquellos estudiantes que tuvieron algún problema el año anterior porque por diversas razones interrumpieron los estudios. Por conectividad, porque efectivamente había un nivel, como muchas regiones han reportado, en el que las familias estaban viviendo una situación de estrés muy compleja, o inclusive porque tenían que trabajar. Eso acabó a finales de febrero. Entonces, entre marzo, el 2 de marzo y el 15 de marzo hoy, los profesores, como bien sugirió el decano del Colegio de Profesores Elio Caña, empezaron a trabajar su planificación, que es una tarea que es fundamental en el trabajo docente al inicio del año escolar. Entre el 15 de abril y el 15 de marzo, perdón, y el 15 de abril, es un momento fundamental para que el docente pueda levantar el diagnóstico de la situación de sus estudiantes, tanto a nivel de aprendizajes como cuestiones socioemocionales. A partir del 5 de abril, luego de los diagnósticos, los docentes y los estudiantes empiezan a trabajar con Aprendo en Casa Web, que es la plataforma en donde está el repositorio y los nuevos temas que tienen que empezar a trabajar. Mientras tanto, los docentes van diseñando esto que hemos llamado consolidación de aprendizaje, que lleva hasta junio. A partir del 19 de abril se incorporan a la parte web los programas de radio y de televisión, y esperamos que en junio los docentes puedan tener un claro trabajo de una nueva evaluación respecto de lo que ha sucedido con sus estudiantes, para que vayan en dos caminos. O continúan con refuerzo porque necesitan un poquito más de ayuda para lograr los aprendizajes, o continúan con el tema curricular hasta diciembre del 2021. Hay un problema adicional a lo que usted señala. Entiendo que se están haciendo esos esfuerzos, pero por ejemplo, desde la región Piura, ¿no? Desde la región Piura, concretamente Chulucanas, ¿no? Provincia de Morropón. En la zona no hay señal telefónica, no hay internet, tampoco electricidad. Por ejemplo, ¿qué hacer con los lugares allí donde no llega la electricidad siquiera? En el reporte que tenemos de Piura, digamos, la información que tenemos es que Piura se ha conectado, le digo, Mávil, en un minuto para darle el dato exacto y no equivocarme, por lo menos hasta como le decía, hasta las 8 de la noche. Si me deja abrir mi archivo un minutito. Sí, por favor. En el caso de Piura, tenemos, a ver, déjeme encontrar, el 76% de los directores han reportado que los estudiantes se han conectado este primer día. Eso no significa que el resto no se haya conectado por problemas de conectividad o por otros, ¿no es cierto? Y entonces, normalmente, el primer día y el segundo día se estará estabilizando el porcentaje total. Entonces, efectivamente hay zonas en particular que no tienen electricidad o conectividad, pero también es verdad que hay una gran cantidad de estudiantes, como en el caso de Piura, en el que se han podido conectar. Entonces hay que como tener un equilibrio respecto del tema de la conectividad también, ¿no? Lima, ¿cuál es la situación en Lima para quienes nos están escuchando a esta hora y que deben ver con atención? Aquí también iniciaron ya los colegios públicos y privados las clases. ¿La presencialidad también podría llegar a los colegios privados? En las zonas urbanas, si la situación epidemiológica no mejora, va a demorar un poco más en llegar. Como usted muy bien dijo al inicio, Mávila, si hoy tuviésemos que haber tomado la decisión, todos los lunes tenemos la información acumulada de la semana anterior, si hoy tuviésemos que haber tomado la decisión de una apertura, como usted muy bien dijo, el 22,6%, para ser exactos, de las escuelas públicas del país podrían haber abierto, todas ellas ubicadas en zonas rurales. Rurales. Exacto. Nosotros el 31 de marzo
vamos a tener el último corte para ver, ojalá que los datos nos arrojen que la situación epidemiológica va mejorando en todo el país. El 31 de marzo es nuestro corte principal para que podamos identificar qué distritos están habilitados para iniciar el proceso de apertura de escuelas. Allí los gobiernos regionales, las UGELES, las direcciones regionales de educación, finalmente los padres de familia, los docentes, van a determinar y tomar la decisión final de la apertura. Lo hacemos el 31 de marzo porque como ya tenemos todo preparado, las normas, los protocolos, el dinero transferido a las escuelas y a los gobiernos regionales, a partir del 15 de abril, con los datos del 31 de marzo, podríamos estar habilitando algunos lugares, insisto, si es que las condiciones epidemiológicas así lo permiten. Cuando usted dice las condiciones epidemiológicas mejoren, ¿qué data o qué información sirve para decir que ha mejorado y cuál es ese dato o esa cifra a la que deberíamos llegar para en efecto reconocer la mejora y la posibilidad siquiera de que, no digo en el corto plazo, pero de repente a mediano plazo o en el segundo semestre los chicos puedan asistir con determinado aforo a los colegios? A ver, los indicadores principales, Mávila, son aquellos que manejamos en general como información otorgada por el MINSA, es decir, nivel de funciones del distrito, nivel de positividad a las pruebas para ver los niveles de contagio, por supuesto los indicadores sanitarios de Gamas UCI, es decir, el paquete completo que todos hemos ido aprendiendo en estos últimos tiempos a leer y a interpretar. Y a eso le estamos sumando algunos indicadores educativos. Los dos más importantes tienen que ver con los índices de ruralidad, es decir, cuánta población rural efectivamente asiste a esa escuela. Y el otro que es muy importante es el número de estudiantes que viven en el mismo distrito en el que estudian para que la movilidad sea menor. De acuerdo. Entonces en las zonas urbanas, por ejemplo, el nivel de movilidad es un poco mayor porque no todos los estudiantes estudian en su mismo distrito y eso es un indicador básico para empezar a determinar. Una situación de mayor riesgo, entonces, es aquella en la que el estudiante se encuentra muy alejado de su centro de estudios y por lo tanto tiene que desplazarse y ver exactamente de qué manera se va a desplazar para llegar al colegio. Exacto, donde hay más población congregada en las zonas urbanas, mayor dispersión en las zonas rurales, la matrícula de los colegios. Este es un dato, Mávila, que a veces no recordamos mucho y que es importante. El 50% de todas las escuelas rurales en el país tiene entre 1 y 15 estudiantes por colegio. Es decir, son escuelas muy pequeñas que podrían tener, con los protocolos que tenemos publicados, empezar una apertura, porque además, Mávila, son los estudiantes de las zonas rurales aquellos que les ha ido más difícil, les ha sido más duro el año pasado, y el gran objetivo del retorno gradual, seguro, flexible y voluntario que estamos planteando es poder asistir a clases presenciales para no contribuir a que las brechas de desigualdad, que son el principal problema educativo del país, sigan acrecentándose. Sí, entiendo. El tema de las tablets, hay un proceso de distribución que supera el 40%, pero eso quiere decir que no llegamos todavía a la mitad, ministro. Sí, o sea, también vamos evaluando. Me imagino que entre hoy y mañana ese 40% va subiendo porque en este mismo momento se están distribuyendo a nivel nacional. Por eso nuestra aspiración era a tener al 31 de marzo el total de tablets entregadas. Hay algunos lugares mucho más complicados que por cuestiones climatológicas probablemente tarden un poco más, pero el proceso está justamente distribuyéndose. De hecho, el día sábado estuvimos con la presidenta del Consejo de Ministros en Huanta, entregando un paquete de tablets para algunos estudiantes y así la viceministra Miranda ha estado en Ancash, los miembros de los directores han estado en Arequipa y estamos avanzando con la felizmente contratación de distribución que tenemos hasta instituciones educativas. Entonces, si todo marcha bien y no hay ninguna situación climatológica
o un nivel de subida de pandemia muy fuerte, la distribución continuará y como está hasta ahora continuando, ¿no? Muy bien, pasemos a otros temas. Van a anunciar este miércoles cuáles serán las medidas que regirán el feriado largo de Semana Santa. ¿Cómo se viene trabajando para esas medidas? ¿Qué cosas se evalúan, se toman en cuenta y cuáles son las posibilidades o el escenario en el que podríamos movernos cuando falta ya muy poco para ese feriado largo? Sí, lo primero que queremos, Mávila, es anunciar con la debida anticipación cualquiera sean estas medidas para que podamos tener cierto nivel de predictibilidad respecto a este fin de semana largo, que como sabemos es una fiesta religiosa muy importante para las familias peruanas, pero también lo es para tener unos espacios de descanso casi en un tercio de año, ¿no? Entonces, todos esos elementos están siendo considerados para que, siguiendo la metodología que tenemos, evaluando los indicadores al día, pero con reportes semanales, podamos tener mañana la reunión preliminar de los equipos de trabajo para que el miércoles se puedan discutir algunas de estas medidas. Lo importante es saber que cualquier tipo de medida tiene que ser lo más abocada a la prevención, porque si bien es cierto, hemos tenido algunas mejoras en los indicadores epidemiológicos, es también verdad que no podemos descuidarnos para poder evitar cualquier rebrote que pueda aparecer después, sobre todo luego de feriados largos. Claro. Ya pasó en diciembre, ¿no? Claro, no habría que cometer los mismos errores que cometimos con las fiestas de fin de año. Tomando en cuenta eso, por ejemplo, podríamos anticipar que procesiones no creo que sea posible que se lleven a cabo. Las procesiones tradicionales, por ejemplo. Es muy probable, estamos en el Consejo de Ministros conversando muchísimo con la Conferencia Episcopal para poder tomar las mejores decisiones, pero sin duda evitar aglomeraciones, estar en espacios abiertos, seguir usando la mascarilla, mantener distancia que son las física. Medidas permanentes, pero en particular cuando usted habla de estas celebraciones que usualmente congregan a muchas personas, yo me imagino que es imposible. Si hoy por hoy se está permitiendo un aforo muy reducido del 20% en gimnasios o cines, al punto que estos negocios han decidido en muchos casos no abrir todavía porque ese aforo no permite una rentabilidad. Es mejor estar cerrado que poner a trabajar a todo el personal para una cantidad tan pequeña de clientes. Una procesión en Ayacucho, por ejemplo, eso no va a ocurrir, podemos decir desde ya, es decir, viajar a Ayacucho, por ejemplo, eso es algo que se va a poder o que desde ya podríamos ir pensando de qué otra manera mirar nuestra Semana Santa, ¿no? Con el tiempo con el que hay que organizarse, o en muchos casos la gente se organiza en este feriado que de alguna manera pone fin a la temporada de vacaciones para los chicos y la temporada de verano también para las familias. Como todas las evaluaciones que hacemos y las decisiones y medidas que tomamos, se hacen con toda la seriedad y con toda la rigurosidad posible. No tenga usted duda que van a ser las mejores a partir del aprendizaje que hemos tenido. Y el día miércoles, después del Consejo de Ministros, estaremos preparados para poder decir cuáles son estas medidas, pensando siempre en este control que usted muy bien ha descrito de la situación epidemiológica en el país. Muchísimas gracias, ministro. Le pido, por favor, nos espere un minuto. Solamente debemos cumplir con una pausa comercial y abocarnos a otros detalles de la pandemia también después de este breve mensaje. Regresamos con el ministro Cuenca. Muy bien, y esta noche aprovechamos la presencia del ministro de Educación, Ricardo Cuenca, uno de los voceros de la presidencia del Consejo de Ministros, respecto a las medidas que se toman para continuar en la lucha contra la pandemia. Una noticia el día de hoy que revisábamos era la ocupación de camas hospitalarias. Ha disminuido por primera vez desde el inicio de la segunda ola. Sobre eso y la visión general del momento en el que nos encontramos y de cómo van las tendencias respecto a hospitalizaciones, muertes y contagios, le pregunto, ministro, ¿qué es lo que podría contarnos? Que efectivamente y felizmente, Mávila, hay una desaceleración de este proceso tan abrupto y tan empinado, diríamos, si vemos la curva que tuvimos en las últimas semanas.
es verdad que todavía necesitamos mantener toda la mayor cantidad de medidas posibles para que esta tendencia sea aún más pronunciada. Pero felizmente se ha ido atendiendo y abasteciendo el tema de oxígeno, eso ha contribuido también de alguna manera. Pero hay una brecha, ¿no? Todavía, con el tema del oxígeno todavía tenemos ahí una deficiencia, me parece, a pesar del oxígeno que ha llegado de Chile y Ecuador. Creo que esos esfuerzos no deberían cesar. Sin duda alguna, y es por eso seguimos, y es por eso que se ha puesto en funcionamiento una nueva planta en el Hospital 2 de Mayo, que se ha trabajado con el colectivo de Respira Perú, con el proyecto legado de los Juegos Panamericanos, que ahora está al cargo de muchos asuntos de distribución. Se está ayudando a tener, sobre todo en la zona de la Amazonía, mucho más oxígeno. De hecho, aún falta, pero las noticias, digamos, tranquilizadoras es que usted habrá notado, Mávila, que ya no termina siendo el titular en los últimos días, ¿no? Sino que al contrario, se va suministrando una cantidad de oxígeno de un esfuerzo del gobierno, pero también de la iniciativa privada, que se ha puesto de la mano y que ha avanzado en la dotación. Aún seguiremos trabajando para que esto además quede como un aprendizaje para los siguientes meses, que en caso sea necesario, ojalá que no, pero si fuese necesario, ir trabajando con las plantas que se necesitan. De acuerdo, ministro, le agradezco mucho su presencia en el programa. Ha sido Ricardo Cuenca, ministro de Educación, contándonos o comentándonos sobre la forma en que se viene evaluando en la presidencia del Consejo de Ministros, en el gabinete, las medidas que se adoptan poco a poco y de acuerdo a los indicadores que vamos consiguiendo.